Muy buenos días, esta es su materia de temas selectos de Química 1 y proseguimos con su clase número 21. En este caso continuamos con el tema de reacciones de oxidorreducción. Si tratamos de hacer un recordatorio, nos acordaremos que vimos algunas reglas para asignar los números de oxidación. Si ustedes pueden ver a mano derecha en la parte superior hay un cuadrito donde se mencionan todas estas reglas, pero en este caso vamos a hacer algunos ejercicios utilizando de manera paralela estas reglas y las podamos entender mejor. Ok, entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a determinar los números de oxidación en el permanganato de potasio. Vamos a utilizar lo que son las reglas 3 y 4, y en su caso la regla número 3 nos dice: el número de oxidación del oxígeno es de menos 2. En este caso, efectivamente, buscamos en nuestra tabla periódica y en el permanganato de potasio vamos a identificar lo que es el oxígeno, y en la parte superior vamos a poner su número de oxidación que está utilizando, que es menos 2. Después utilizamos la regla número 4, donde nos dice que el número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. En este caso el potasio es un metal y va a actuar con su número de valencia positivo. En este caso observamos la tabla periódica y es de más 1, y le ponemos arriba del potasio su número de oxidación, que es más 1 positivo. En este caso el único que no vamos a poder saber es del manganeso, y por eso le ponemos un signo de interrogación en la parte superior. Después vamos a utilizar la regla número 6. Esta regla nos dice: la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto siempre es 0. En este caso obtuvimos del potasio más 1, obtuvimos también del oxígeno, que fue menos 2. El único que no pudimos obtener hace un rato fue del manganeso. En este caso multiplicamos el subíndice del potasio, que es 1, se pone el mismo. En el oxígeno sí va a cambiar porque es de menos 2, se multiplica por su subíndice y automáticamente se va a obtener menos 8. Y si nosotros esto hacemos una suma algebraica, para que podamos obtener 0 necesitamos un más 7. Así que el número faltante para igualar a 0 utilizando esta regla es de 7, y ese va a ser el número de oxidación con el que va a participar el manganeso. Ahora vamos con el siguiente problemita, y ahora vamos a determinar los números de oxidación para el ácido sulfúrico. En este caso utilizamos las reglas 2 y 3. En su caso el 2 dice: el número de oxidación del hidrógeno es de más 1 excepto en los hidruros. En este caso no va a ser un hidruro. Eso quiere decir que de las valencias que se utiliza el número de oxidación, el que va a tener va a ser de más 1. En su caso después nos vamos con la regla número 3. El número de oxidación del oxígeno es de menos 2. Tenemos el oxígeno, le ponemos su valor ya que lo observamos en la tabla periódica y efectivamente es de menos 2, y se lo ponemos en la parte superior. Del que se nos dificulta más poder saberlo, ya que presenta varios, es del azufre, y por eso le ponemos una X de que no sabemos, o una interrogación, como nosotros gustamos.
Usamos después la regla número 6, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto, siempre 0. Volvemos a hacer lo mismo. Los que ya sabemos que se nos facilita más encontrar en la tabla periódica, pues solamente utilizan 1. Es el hidrógeno, que es más 1, y del oxígeno con menos 2. Multiplicamos sus subíndices, en este caso del hidrógeno, de 2 por una 2 positivo, en su caso el oxígeno. 4 por menos 2 nos da 8 negativo, y para poder igualar a 0 en una suma algebraica nos faltará un valor de más 6, y entonces el número faltante para igualar a 0 es de más 6. Ahora ya vamos a aplicarlo, pero a una reacción completa. Así que vamos con el siguiente ejercicio, y es determinar ahora los números de oxidación en la reacción química siguiente. En este caso tenemos el hidróxido de sodio más cloro diatómico, que tenemos como productos el cloro de sodio y lo que es el clorato de sodio más hipoclorito de sodio más lo que es el agua. En su caso vamos a tener aquí lo que son las 4 reglas que vamos a utilizar en toda esta reacción, y tenemos que en la regla número 1 dice: el número de oxidación de todos los elementos en estado libre combinados con otros es 0. Y en este caso el que tenemos únicamente solo corresponde al cloro, que está de forma diatómica, y le vamos a poner el valor de 0. En este caso los números de oxidación los estamos poniendo en la parte de abajo de su diapositiva, y ahí se cumple lo que es la regla número 1. La regla número 2 dice: el número de oxidación del hidrógeno es de más 1, excepto en los hidruros metálicos, en los que es de menos 1. Por ejemplo, en el hidróxido de sodio y en el hidróxido de calcio. Son hidruros, hidruro de sodio e hidruro de calcio. En este caso nos vamos a ver en donde se presentan los hidrógenos, y en este caso se presenta en el hidróxido de sodio. Dice aquí va a tener un número de oxidación de más 1, efectivamente ahí está, y después lo vamos a ver otra vez en el agua con su número de oxidación igual de más 1. Entonces sí se cumple también en este caso esa regla. Después vamos con la regla número 3. El número de oxidación del oxígeno es de menos 2, excepto en los peróxidos. En este caso no tenemos peróxidos, eso quiere decir que tendremos la valencia de menos 2, y lo encontramos por ejemplo también en el hidróxido de sodio. Aquí está, con menos 2. Después otra vez en el hipoclorito de sodio, y está ahí el oxígeno con menos 2, y también en lo que es el agua con su valor de menos 2. Después vamos con la regla número 4. La 4 nos dice: el número de oxidación de los metales en su valencia con signo positivo. Vamos a ver de los metales, y efectivamente encontramos al sodio, ¿sí? Tiene de más 1. Después en el cloruro de sodio igual, con más 1, y en el hipoclorito de sodio también con más 1. Y ahí vemos cómo vamos a ir llenando los valores de acuerdo a las reglas. El único que en este caso se nos dificulta más
en las reglas es el cloro, y lo veremos más adelante como descubriremos el número de oxidación del cloro. Ok, tenemos otra vez aquí copiada lo que es nuestra reacción química. Vamos a aplicar la regla número 6 para el cloruro de sodio y el hipoclorito de sodio. Y vamos a utilizar la regla 6, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Ok, y en este caso, como yo les decía, el cloro es un poquito ya más complicado porque tiene más números de oxidación, y para poder saber cuál es el que se está utilizando tenemos que utilizar la regla número 6 y es igualando a 0. En este caso se tiene para el cloruro de sodio que el metal está trabajando con más 1, y si vamos a igualar a 0 tenemos que ponerle el de menos 1, eso quiere decir que está trabajando con menos 1. Y para lo que es el hipoclorito de sodio, lo mismo, tenemos el del sodio, tenemos el del oxígeno con menos 2 y el del sodio más 1. El único valor que nos está faltando para igualar a 0 es el de más 1, y esos serían los valores que nos estaban faltando aquí, los que están redondeados en el círculo morado rosa. Ok, en este caso tenemos como ya con todos los valores de números de oxidación para el sodio más 1, para el oxígeno menos 2, para el hidrógeno de más 1, para el cloro que está solo 0, sodio más 1, el cloro menos 1, sodio más 1, cloro más 1, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Analizando los números de oxidación de los reactivos y productos, el único que cambia en este caso es el cloro, que pasó de 0 a más 1 y menos 1. En este caso, el cloro tenía en los productos de 0, en los reactivos de 0, pasó a los productos con un valor de 1 positivo y presentó una oxidación. En su caso, también lo que es el cloro, que estaba en reactivos con 0, ya después también pasó pasando con una reducción en el cloruro de sodio con 1 negativo, presentando una reducción en lo que fue el cloruro de sodio, y una oxidación en lo que es el hipoclorito de sodio. Después se tiene otro ejemplo. En este caso se tiene lo que es el óxido de fierro más lo que es el monóxido de carbono, y tenemos como productos lo que es el fierro y el dióxido de carbono. Vamos a aplicar otra vez las reglas. En este caso, la número 1, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados es de 0. Y en este caso sí, se tiene al fierro que está solo y va a tener un valor de número de oxidación de 0. Después le sigue la regla número 2, el número de oxidación del hidrógeno es de más 1, excepto en los hidruros. En este caso no se presenta ningún hidrógeno. Entonces nos pasamos a la siguiente regla. El número de oxidación del oxígeno es de menos 2. En este caso sí se presenta en lo que es el óxido férrico, y si lo presenta con un valor de menos 2. Después lo que es en el monóxido de carbono también presenta de menos 2, y lo que es en el dióxido de carbono también con menos 2. Después nos vamos a la regla número 4, el número de oxidación de los metales en su valencia con signo positivo. Y en este caso sí, se presenta su valencia de más 3 para el óxido férrico.
y en su caso también digamos de lo que es el carbono ya no se presenta esa regla, pero en este caso como es el dióxido de carbono va a tener automáticamente lo que es su número de oxidación de +4. Analizando los números de oxidación de reactivos y productos, los que cambian es el fierro y el carbono, como se pueden ver, que es en este caso el fierro con +3 y el del carbono con +4. En este caso el fierro que cambia de 3 positivo a 0, eso quiere decir que ganó electrones y eso quiere decir que se redujo. En su caso el carbono, que pasó de 2 positivo a 4 positivo, se oxidó porque en este caso perdió electrones. Por mi parte es todo. Si llegan a tener alguna duda, yo estaré al pendiente. Gracias por su atención y que tengan un bonito día.